Racing campeón. En el este y en el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y Continuamos en Academia de Emociones, acá transmitiendo en vivo desde el Twitter, desde el Facebook de Punto Cero, divirtiéndonos. La verdad que la estamos pasando genial con Marcelo, espero que la esté pasando bien, que haya superado rotundamente lo que fue fuera del aire, ¿no? Esta locura que no tiene cura. La espera, Marcelo, ¿no? Como estaba en la espera, ¿no? Allá claro, viendo sí. book de fotos y todas esas Increíble, cosas, ¿no? una cosa. Esto no lo viste nunca en una radio, ¿no, Marcelo? No, jamás. Yo trabajo en una radio, pero no lo vi. No lo viste. Bueno, esto es lo que pasa en Punto Cero con Ceneri de operador técnico. Facu, vos le hiciste una nota, una pregunta recién fuera del aire muy buena que la puede contestar acá al aire. Sí, yo le había preguntado cómo había llegado a los diferentes hechos de la vida que fueron desde el 19 hasta el 35, porque él había comentado, Marcelo había comentado, que a partir del 35 en la revista Gráfica o en otros lugares había encontrado información, pero antes es difícil encontrar. Sí, yo recreé mucho la década del 20 en el contexto donde se cría ella, Sí. con un libro hermoso de Carlos Saida que se llama Héroes de Tiento. Sí. Sí. Es muy lindo libro, se los recomiendo. Y la infancia de Tita especialmente la recreé mucho con los testimonios de la familia. Van a ver en el libro que hay fotos de ella de niña que son Sí, acá del año 30 lo Ahí tenemos vemos acá. emocionantes, la verdad. Para que lo pongo acá. Son muy Lo ven lindos. en el Facebook. La familia me contó mucho, encontré muchos documentos, la familia la verdad tiene cajas enteras de documentos, de fotos, Ujú. de cuadernos, incluso pude ver el cuaderno de ella de corte y confección cuando tenía 13 mirá. años, ¿no? O sea, estudió primaria y corte y confección. Y después mucho con gente que ahora tiene 85 años y mucho de revista Racing. La revista Racing le hizo muchos reportajes a Tita, muchos reportajes. Estoy hablando ya, la revista Racing comienza en el año 43 y ya en el número 2 o 3 ya aparece Tita, como la simpática racinguista que nació en la cancha de Racing. Claro. ¿No? Y la ponen a ella muy juvenil, muy bonita. Tita era muy bonita, tenía una chispa muy linda. Y en la revista Racing se recrean esos momentos y especialmente hay reportajes que cuentan cómo fue su infancia o pequeñas perlitas que te sirven a vos para recrear cómo fue su infancia. Por ejemplo, cuentan en notas que quién le regalaba chocolates cuando era niña, cuál fue su primera palabra. Hay un reportaje de Racing que cuenta cuál fue la primera palabra de Racing. Imagínense cuál fue, ¿no? Racing. No fue ni papá ni mamá, fue Racing. Su primera muñeca fue celeste y blanca, su primer vestidito fue celeste y blanco. Digamos, son todos datos que fui armando para recrear su infancia que están basados en la revista Racing o en testimonios de la familia. Tita tiene mucha familia todavía. Tuvo 2 hermanos, pero murieron de chiquitos antes que ella. Pero tiene primos hermanos, tuvo primos hermanos y bueno, ahora tiene primos segundos, ¿no? Que son los que cuidan su legado. Hablabas de eso y bueno, sin duda que el amor más grande de Tita es Racing. Pero bueno, también hay cosas que no se hablan mucho y que siempre me intrigaron a mí y era esa cuestión de cómo era su vida más personal, ¿no? Está bien, Racing sin duda siempre habrá sido la primera cuestión que aparece, pero bueno, también tenía una vida más personal, ¿no? ¿Cómo era esa cuestión de Sí, Tita, tuvo una ¿no? vida muy rica y como toda persona también en su juventud y adolescencia, muy interesante. El mundo Racing se ha empeñado desde hace muchísimo tiempo en quitarle a Tita su costado sexual, por ejemplo. Sí, ¿no? totalmente. Que es totalmente. una cuestión, bueno, el fútbol siempre ha sido muy machista, Exacto. afortunadamente está cambiando en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, todos los clubes fueron fundados por hombres, ¿no? Tita viene a ser la madre, no ocupó el lugar de madre, pero Tita fue ante todo una mujer. Una mujer que se enamoró en Racing, Claro. que tuvo un amor muy profundo con un jugador de Racing, Mirá. Mirá. que eso es algo que se desconoce, Pero que lo lean en pero el que libro. lo pueden en el libro. Claro, No vamos a spoilear. No lo voy a spoiler, hasta el Muy nombre bien. y el apellido, era una figura de Racing de ese entonces, ¿no? Si yo lo nombro ahora me van a decir quién. No sé sí, quién sí, es. sí. Tirá la década más o menos. Fines del 30, Tita Fines del 30, tenía ahí está. 17, 18 años, se enamora perdidamente de un jugador de Racing, pero perdidamente. ¿Lo único que fue correspondida? Fue correspondida Ahí va, y muy fue bien. un noviazgo que duró, vamos a ponerlo en términos futboleros, una temporada más. Una temporada, muy bien, está bien. Bueno, lamentablemente ese jugador era, en mi época, yo soy un poquito más grande que ustedes, me parece. No, creo. Tengo unas cuantas canas de más y en esa época, en mi época se decía que era un veleta, no sé si se entiende esa ¡Apa! palabra, ¿no? Esa Sí, que, sí. que Entendimos. corre según va el viento y era, Sí, sí, sí. era un muchacho veleta que tenía una novia era de otra ciudad y bueno, Cada puerto, ¿no? en cada puerto y en uno de esos viajes dejó embarazada a una chica y la dejó a Tita, la dejó devastada. A partir de ahí Tita se dedica a amar a Racing. Hay un reportaje terrible que le hace la revista Racing en el año 45 cuando Tita se estaba recuperando de ese amor. El título es impresionante, dice: Tita
la novia sin novio no quiere quedarse para vestir santos. Tremendo. ¿sí? duro. ¿No? Colóquense, año 45, Claro. Tita era una chica de 25 Eso te iba a años. decir, no había llegado a 30 todavía. No, y se Claro. le venían, para el mundo Racing se le venían los 30 encima, el reloj biológico en aquella época corría mucho Sí, más rápido que claro, ahora, sí. Totalmente. y había que buscarle un novio a Tita, ¿no? Y desde la revista Racing, que hay que poner también en contexto, hoy la revista Racing no existe. No existe, No, claro, En básicamente. aquellos años la revista Racing era la Biblia de hincha de Racing. Era lo que Sí. dijimos al principio del programa, no se podían enterar, no había programas, no había nada. Estaba la revista Era Racing. el gráfico con todos los deportes, porque el gráfico en aquella época era boxeo, básquet, Sí. fútbol y un poquito de Racing. Pero Racing, la revista Racing era todo, ¿no? Y la revista de Racing la interpela, diciendo, ¿y cuándo te vas a casar? ¿No? Y Tita contesta, pobrecita, como puede, 25 años tenía. Claro, y aparte el título que tiraste, Terrible, en esa época terrible. es un título que presión hoy, tremenda, claro, ¿no? Una presión terrible, y bueno, ella contesta como puede, dice que ella no se iba a casar, ¿para qué quería casarse? Si lo tenía Racing, dice, ¿no? Y que se lo saca de encima diciéndole, bueno, me voy a casar cuando Racing salga campeón por primera vez en el profesionalismo, porque Racing desde el año Claro, 25 sí, que salía exacto, tuvo campeón. bastante claro, tiempo. tuvo que esperar. Y el tipo que escribe la nota, que yo era para agarrarlo del cogote, con un machismo terrible, dice, bueno, le habla a los lectores, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a hinchar por Racing para que salga campeón, por el equipo y para que la Tita se case, ¿viste? Como si eso fuera... Claro, No, condición sine qua non Si no, para no vas a llegar. ser una persona, prácticamente Claro. estaba diciendo. Y qué loco que pasaron como 70 años, pero hasta hace unos 10, 15 todavía era Sí, bastante más o menos ¿no? lo parecido, ¿no? Y Sí. Tita tuvo también otras historias. Otras historias que yo traté de mencionarla con mucho respeto, pero que se conocen, son más conocidas, que bueno, que tampoco la voy a spoilear, pero fue una mujer. Tita Obvio. fue una mujer. Lo que pasa es que en los últimos años se convirtió en madre, y uno a la madre prácticamente la tiene como algo asexuado, ¿no? Entonces, Claro, claro. Quedó se esa imagen se quedó, fue ¿no? profundizando esa imagen de Sí. madre asexuada, que como la madre de Racing, y por lo tanto es una persona que no tiene sexo. Pero Tita fue una mujer Obvio. que amó, que le dolió su decepción y que se recuperó, y a que a partir de ahí dijo, bueno, yo voy a vivir para Racing. Y bueno, dedicó su vida a Racing. Totalmente. Qué bueno. Estamos hablando con Marcelo Izquierdo, autor del libro 100 años de Tita. La verdad que nos está contando historias Muy buenas impresionantes. historias. Y Sí. el libro que todavía no lo presentaste, ¿no, Marcelo, el libro? No, estoy en diálogo con la gente de Cultura de Racing, que estábamos pensando el 19 de noviembre, que se cumplen 100 años de exacto. Tita, hacer un homenaje ya grande, entre los cuales Vamos estaría ya agendando, la vamos a- presentación del que libro. cae. 19 de noviembre, ¿no? Y 19 de falta noviembre, un mesecito, un vamos mes, a que sí. cae mientras ustedes siguen. Martes 19 de noviembre. Mira, justo para el programa, Sí. pueden mandar a Holguín como movilero. Ya te te voy a pido decir. trabajo ahí en el programa. Marcelo, vos estuviste, obviamente por la investigación, estuviste hablando con los familiares que tiene Tita. Sí. ¿Te pudieron confirmar, porque hay algo que está dando vuelta en la cabeza de varios familiares también, del Departamento de Cultura, que lo nombraste también, de las cenizas de Tita, traerlas al cilindro donde estaba la casa, hacer un monolito? ¿Te pudieron confirmar eso o todavía? Sí, hay un proyecto muy lindo para homenajear a Tita, y no solo con las cenizas de Tita, según tengo entendido, también con la de los padres. Ah, mira. Porque ojo que los padres fueron Claro, muy importantes. totalmente. Sí, sí, también, obvio, obvio. César fue el histórico canchero de Racing, llegó a Racing en el año 15 y se murió creo que en el 74, y fue un canchero de los mejores que tuvo Racing. Y Ida fue la lavandera histórica también Exacto. del club, así que fueron también muy importantes para Racing los dos. Y el proyecto está así, para poner una estatua con unas cenizas en las palmeras, ¿no? En la zona de las Sí, sí, sí. palmeras. Está, pero bueno, yo no me ocupo de eso, no podría darte más Pero bueno, precisiones. Sé confirmamos que el proyecto está, Sé que el digamos. proyecto está dando vueltas. Sí. Bien, bien. Vos hablabas antes de bueno, con todos los jugadores que hablaste, esa cuestión, y contabas que muchos de esos pibes que no llegaron a ser profesionales te entregaron las historias más ricas, tal vez. Sí. ¿Se te viene a la mente alguna acá para contarnos así como interesante que digas, mirá, Mirá, por capaz la este pibe? experiencia que tengo Sí. yo de este libro y del otro, Carceleros, es que Sí. uno siempre cree, bueno, este tipo a mí me va a dar la historia, ¿no? Por No, el no, no, nombre, pero- no, no, digo, por el- claro. vos pensabas, bueno, Sí. voy a hablar con tal, que me va a dar Claro. la historia, porque este tipo la conoce, Sí. y te pasaste 4 horas y sacaste medio renglón. Sí. Y en cambio decís, ¿este tipo qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Viste? ¿Quién es? No sé quién es. Bueno, yo lo voy a llamar por las dudas, y te abre un Hermoso. mundo que es como un dominó, ¿viste? Que una cosa te va a la otra y no sabes cómo parar. Y son historias muy lindas, y especialmente capítulos cortos que te van dando.
A mí lo que más me abrió la gente que no llegó por ahí a jugar en primera fue cómo fueron los fusilamientos de Racing, de la cancha de Racing en el año 77. Todo ese es un capítulo entero, uno de los más largos, uno de los más terribles, ¿no? Me lo dieron los chicos de Racing que estaban en la pensión y que la mayoría no llegó a primera. No, yo los nombres me vas a decir no sé quién es porque pasaron y no llegaron a jugar, o jugaron 1, 2, 3 partidos en primera y la gente no los recuerda. Claro. Y creo que la historia más importante fue esa, la de los fusilamientos, sin duda. ¿Y a vos cuál fue la historia que más te motivó además de los fusilamientos? Cuando te lo contaron, cuando decís, no lo puedo creer esto que me estás diciendo. Mira, yo encontré chicos que fueron testigos de los fusilamientos. ¿No? Hay un testimonio. Bueno, eso es tremendo. Porque el tema fue así, fue una madrugada de febrero del 77, no me acuerdo el día, ¿no? 22 de febrero, sí, era un día de calor. Sí, sí. Los pibes en la pensión de Racing, repito, estamos hablando de pibes del interior del país, porque los chicos de inferiores de la capital y Gran Buenos Aires no dormían ahí. Claro. Entonces eran pibes generalmente de pueblos del interior, ¿no? Con toda esa ingenuidad. 15, 14, 16. Sí, hasta 17, claro, pero pensá que estamos hablando de hace 40 años, Sí. donde 17 años de hace 40 años no son los 17 de ahora. Y además con chicos de pueblos del interior, muchos de ellos de campo, ¿no? Con una ingenuidad muy marcada. Y esos pibes, la diversión que tenían era asomarse en el cilindro, en el primer piso del cilindro, que tiene un pasillo, ¿no? Circular, Sí. y se quedaban a la noche, hasta que podían y que tenían que irse a dormir, pispeando el horizonte, ¿no? Imagínense como una amplia sabana africana en busca de una presa, que eran las parejitas que venían a la cancha de Racing a hacer lo suyo, ¿no? En el medio de la noche, esa zona era muy oscura, entonces los pibes esperaban que venían las parejitas y cuando estaban a punto caramelo le empezaban a gritar, ¿no? Imagínense lo que le gritaban. Acá no. Y, bueno, entonces las parejitas se ponían nerviosas, se iban, ¿viste? Entre las risas. Y ahí había un par esperando oteando el horizonte, ¿no? Y claro, de repente cae un patrullero, camiones de fuerza de seguridad, y empiezan a bajar gente y fusilan a al menos 6 personas. Al menos 6 detenidos desaparecidos. Y a 10, 15 metros había un grupito de pibes mirando eso, que fueron testigos de esa masacre. Eso es terrible. Estamos hablando de pibes de 16 años. Sí, No, 17. claro. Sí. Y bueno, yo encontré 3 testimonios. Uno directo, que quiso dar su nombre y apellido, que cuenta lo que vio. Otro que de un pibe que llegó a jugar en primera. Que, ya más conocido, digamos, un poquito. Más conocido, sí, si yo te digo el nombre lo vas a conocer. Claro. Que me dijo, por favor, no pongas mi nombre. Tremendo que todavía hoy. Después de 40 años, fíjate el trauma, ¿no? Que eso. te deja una historia así. Me pidió por favor respetar, que obviamente lo voy a respetar a rajatabla. Y después el testimonio de otro jugador de Racing que jugó en Centroamérica muchos años, se llama Bigler, que no llegó a jugar en primera de Racing, que lamentablemente falleció en los años 90, pero que tengo el testimonio indirecto de la viuda y de la madre, que me cuentan lo que el pibe en ese momento le contó a la familia lo que había vivido, que es lo mismo que me contó el pibe que me da el nombre y apellido y el jugador que no quiere darme el nombre y apellido. Así que la historia era completa. Y ahí pude reconstruir qué hizo Tita, ¿no? Y Tita, la verdad que es para hacerle un monumento. Tita, a ver, en una época yo era adolescente en esa época, ¿no? Y era muy... Ustedes que son jóvenes van a escuchar mucha gente que le va a decir, yo no sabía qué pasaba. Que había mucha gente que no sabía. Yo cuando fue el golpe tenía 10 años. No podía saber lo que pasaba. Tita sabía lo que pasaba. Tenía un primo desaparecido. Ese dato no lo tenía, ¿no? Sí, eso es realmente impactante. Y sabía lo que pasaba. Tita estaba durmiendo, era la 1 de la mañana. Los pibes estaban jugando las cartas. Imagínense que el fusilamiento fue, imaginen una pared, de un lado el fusilamiento, del otro lado los pibes, ¿no? Claro. Un concreto de 15 centímetros que separaba la muerte de pibes de 15 años, 16 años. Con sueños de futbolistas, exactamente, ¿no? Esos pibes, bueno, se tiran al piso, no saben lo que está pasando, escuchan el impacto de las balas pegar contra el muro. Tita se despierta de golpe, ¿no? Imagínate, ruido de metralla en su casa. Esto lo pude reconstruir por el testimonio de su familia. O sea, perdón, tenías por un lado los pibes que estaban como medio en la suya siempre boludeando por ahí, jugando al tute. No, pero tenían los que estaban adentro. Los que estaban arriba mirando. Eso. Y la gran mayoría, algunos durmiendo y algunos jugando al tute. Y va, mirá. Y Tita durmiendo. Claro. Cuando se produce toda esa catombe, digamos, Tita se despierta. En un primer momento no sabe qué hacer. Imagínate, vos te despertás en el medio de la noche
Lo que no eran disparos, no era un tiro, era ametralladora, los fusilaron con ametralladora. Los pibes escuchaban que gritaban, milicos, hijos de puta, no tiren, y de repente la metralla. No, fue terrible. ¿No? Piensen en chicos de 15, 16 años. Bueno, Tita se despierta de golpe, en ese momento la cancha era diferente, había un portón en la intersección de Colón y Milito, se ubican. Sí. Bueno, ahí había un portón por la mitad, donde no salía, había que abrir el portón y recién se salía a la parte de lo que es un playón, ¿no? Donde entra la gente. Y Tita en un momento tiene la duda, ¿qué hago? ¿Voy a ver cómo están los pibes o salgo a ver qué pasa? ¿Viste? Claro. Y Tita decide salir, ¿no? Una mujer que en ese momento tendría unos 57 años. Sí. Y Tita sale, abre la puerta del portón y se encuentra con el infierno, ¿no? Ya había terminado, yo no había tiros, imagínate, la pólvora, gente muerta, fusilada, fuerza de seguridad, ametralladora por todos lados, ¿no? Debería haber sido terrible. Sí. Se queda, imagínate también el cuadro de la fuerza de seguridad, el grupo de tarea, lo que sea, que se encuentran con una mujer petiza, menudita, dulce, ¿no? Con su batón, que sale a ver lo que pasa y habrá sido 1 o 2 segundos de dos mundos completamente opuestos que se chocan y le gritan, métase adentro porque la matamos. ¿No? Entonces ahí Tita, esto se lo cuenta Tita a su ahijado, ¿no? en esa misma semana. Eso yo lo reconstruyo en base al testimonio de su familia. Tita se mete entonces adentro y ¿qué hace? Va automáticamente a hablar con los pibes, a ver cómo estaban los pibes. Y después, no le voy a spoilear, hay una anécdota muy linda porque uno de los pibes dice que Tita le salvó la vida. Uf. Y entonces pues digo, Tita fue un personaje de la puta madre, ¿no? Sí. Realmente. Una madre. De todo, valiente, dulce, protectora, dura, porque también era dura, ¿eh? Tita era una tipa. Tita era una madre. Tenía su carácter, Tita era una madre de verdad. Si a vos estabas en Racing, te llamaba tu novia, Tita que tenía el teléfono decía, no está, pum. ¿Por qué? Porque mañana tienen que entrar. Qué joder. Qué grande. La verdad que se me puso la piel de gallina con la anécdota que contaste recién. Tremenda. Por un Yo lado. te iba a preguntar, perdón que te corte, Sergio. No, tranca. A ver, ¿es mucho, es poco lo que se lo reconoce el hincha a Tita? A ver, está el predio, pero ¿qué más necesita el hincha para reconocer tremenda figura de lo que es el mundo Racing? Porque para mí con una estatua no alcanza. No. Con el predio tampoco, aunque es muchísimo. Vamos a reconocer lo que es muchísimo. Yo creo que a ver, yo me pregunto esto. ¿Qué hizo Perón por Racing? No vamos a hablar de ideologías, ¿eh? No. No tiene nada que ver de ideologías, ¿no? Lo que hizo Perón por Racing, un hecho objetivo. Dio los créditos a través del ministro de Economía, que era Antonio Cereijo, fanático de Racing, para que Racing hiciera su estadio modernísimo para la época, que aún lo sigue siendo, y se lo bautiza presidente Perón. ¿Qué hizo Perón? Firmar, sí. Muchachos, aquí tienen, háganse la cancha. ¿Es mucho eso? Es muchísimo. Yo le voy a estar agradecido toda mi vida. Pero fue una firma, una decisión política. ¿Qué hizo Tita? Todo. Para mí, el estadio de Racing tendría que llamarse Tita Matiusi. Sí, ni hablar, es una de las cosas que el hincha... a ver, que cuando uno se pone a hablar en la tribuna, más que nada, dice, también nombra a Pizzuti, ¿no? Como vos decías, pues, nombran un montón, ¿no? Se pueden pero siempre el nombre de Tita es como el... Ahora que se está hablando mucho, que salió mucho el tema, no, vamos a cambiar el nombre, pero que le quieren poner, perdón por la marca, ¿no? Pepsi Cola Racing Club. Son los nuevos tiempos. Claro, ¿no? los nuevos tiempos. Yo no lo vendría más. A ver, todos ustedes saben, yo soy muy peronista, todo bien. A mí me encantaría que se llame Tita Matiusi el estadio. Para mí es muy poco lo que le reconoce el hincha y la propia institución a una persona. Racing ha sido muy desagradecido con Tita. Sí, obvio. Tita sobrevivió los últimos años por el amor de los jugadores. Eso te iba a decir, donde sí veo. Llegaron a dejar dinero debajo del mantel, porque Tita no cobraba. Tita se muere en el año 99 y Racing le debía 15.000 pesos, que por obra y gracia de la convertibilidad menemista eran $15.000. Claro. Sí. Tita no tenía jubilación, porque no había hecho los trámites, no había querido tener jubilación. Decía, no, Tita era un ser muy especial. Entonces Tita en los últimos años sobrevive por el amor de los jugadores.
que le daban dinero y a su vez los chicos de la pensión le mangueaban dinero a ella. Y ella, Una rueda, ¿no? ella se los daba. Obvio. Tita llegó a comprar el jabón en polvo con su dinero. Y los chicos de la pensión me decían, de repente me decía, porque Tita al final no podía hacer las compras, estaba viejita, y le decía a los pibes, ella no tuteaba a nadie, nunca tuteaba. Entonces le decía a un pibe de 15 años, Juancito, váyase a... y los mandaba a hacer las compras. Y me acuerdo que los pibes me decían, que le decían a Tita, pero Tita, ¿cobraste? No, ¿qué voy a cobrar? ¿Y dónde saca la plata? Y es mía la plata. Entonces Tita daba todo, vivía por el club, no podía soportar que el club se le cayera encima y ella no hiciera nada. Y era una mujer muy altruista, que daba todo por Racing, no le importaba nada a ella, toda la vida era Racing. Ahí sí era donde más hay reconocimiento, ¿no? Yo creo que en el caso de los jugadores siempre uno escuchó, ¿no? Ese reconocimiento constante, ¿no? Hacia Tita, ¿no? Creo que todos, no sé, uno... Yo no encontré a nadie, claro. Yo hice 30 entrevistas, no encontré a nadie que me dijera algo malo de Tita. Claro. Lo máximo que me dijeron fue, ya de viejita tenía su carácter. Creo que fue la cosa más fuerte, que te ¿no? podría decir más fuerte, porque tampoco es negativa, porque todos tenemos nuestro carácter. Lo que pasa es que ella fue tan dulce toda la vida que al final se endureció un poquito y tenía ya un carácter un poquito más fuerte, ¿no? Pero era, la verdad que era, yo me enamoré de Tita, buceando un poco en su vida. ¿La pudiste conocer personalmente o No, y eso es mirá una vos. cosa que me hubiese encantado. Y aparte, ¿sabes qué? Yo sentí que como que Tita estaba detrás. No sé cómo explicártelo. Yo no soy muy creyente, pero yo sentí que Tita estaba detrás de esto. Cuando Carlos Zaira me había dicho, fíjate que en el gráfico salió un reportaje de Tita, él había hecho una investigación y había visto el reportaje de Tita con 15 años, ¿no? Había un periodista muy famoso llamado Borocotó, Sí. que dice, bueno, yo quiero recrear a las hinchas más características de los grandes del fútbol argentino. Entonces cuando va a Racing, pregunta, ¿quién es la hincha más fanática? Tita Matiusi, le dice. 15 años tenía, muchachos. No tenía 70 y una vida, ¿no? 15 años tenía. Pero ya no había discusión. No había discusión, Tita Matiusi. Entonces, me dijo, Carlos Saez me decía, yo lo vi de pasada haciendo una investigación, la década del 30, me dice, no recuerdo exactamente qué fecha, qué día. Revisar 10 años del gráfico, les digo, les puede durar mucho tiempo, porque hay que ir a la Biblioteca Nacional, Claro. acreditarse como investigador, te lo tienen que aprobar, porque los diarios antes del 40, las publicaciones del 40, tenés que ser investigador, no puedes ir por tu cuenta. Exacto. Después te dan, hay que pedir las revistas, tardan media hora en traértela porque hay que ir a depósito, te traen de cuatrimestre, así que tardaste como 2 horas para empezar a sentarte a empezar a buscar, ¿no? Y cuando yo logro sortear todo eso, digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Y dice, bueno, voy a empezar por el 30 y llegar hasta el 40. Y cuando estoy ahí, digo, no, dame el 35. Les juro, muchachos, enero del 35, la página 4, lo primero que veo es la foto de Tita Matiusi. Entonces vos decís, mierda, ¿viste? Esta mujer me está ayudando. Claro. Porque me hubiese hecho perder fácil 3 meses de investigación, de estar Claro. todos los días en la Como que biblioteca. ella de atrás tuyo te dijo, Me marcó el busca camino. esa. Buscalo por ahí. Qué tremendo. Increíble. Esa es la fuerza que yo saqué de esta mujer. Marcelo, ya hablando de otros proyectos, ¿tenés encarado algún otro libro que tengas en la mente? Sí, tengo, pero no lo estoy armando todavía. ¿Viste? Estoy todavía muy metido en este libro que la verdad que me costó mucho tiempo. ¿Cuánto ¿no? Porque tardaste en escribirlo? Lo parí, 9 meses. 9 meses. Muy bien. Sí, lo parí realmente. Y entonces recién salió hoy de la imprenta, así que imagínate. Hoy dormí poco y vine hace un rato estuve en la cancha de Racing, que llevé 2 ejemplares para ver si la academia lo puede también comercializar, que sería muy Bien. interesante porque Sí, obvio. es la forma más cercana para estar con el hincha de Racing, ¿no? Y estoy con otro proyecto, pero todavía lo estoy... ¿Tiene que ver con Racing o...? No, tiene que ver con el fútbol argentino y con los principios del fútbol argentino, ¿no? En el pre-Racing, Ah. que Bien. puede ser muy interesante. Y por ahora... Lo vamos a volver a joder para que venga, siempre. ¿no? Porque no es No, solamente claro. cosa de Racing. Cuando quiera. Por ahora entonces contactándote con vos para conseguir el libro. No, el libro Sí. ya está a la venta Sí. en la librería El Ávila, Ahí va, muy bien. Sí, señor. que es Alsina al 500, para ubicarlos bien, el Colegio Nacional de Buenos Aires, en la esquina. Exacto, Sí. sí. Está en la COP, que es Bulnes, si no me equivoco, 640. Va a estar en el Shopping Devoto, en Casasa En el Lorenzo. barrio, en el barrio.
Sí, ahí tengo que Obvio. llevar, si no me matan. Y bueno, seguramente esta semana, bueno, yo lo voy a informar en Twitter, es M Izquierdo, Marcelo, ¿no? M Izquierdo Exacto. 65. Sí. Va a haber seguramente una librería en Avellaneda. Y bueno, y la semana que viene seguramente habrá novedades por la academia. Y a medida que se vayan sumando, lo voy a ir informando en el Twitter. Excelente. También, Marcelo, vas a estar en la Feria del Libro Racinguista el 18 Sí, de el octubre. 18 de octubre, ¿no? En el Exactamente. Complejo Costas, creo. Va a Vas a ser- tener que el soportar. bueno, va a tener que soportar, vamos a estar conduciendo esa, Bueno, esa vamos a disertación. volver a ver. Vamos a volver a ver. A toda la gente que nos está mirando, Carlos Graneri, que está organizando la tercera Feria del Libro Racinguista, ya tuvo la primera disertación, que fue el martes pasado, con el tema del fútbol femenino. El 18 todavía no está confirmado el horario, pero seguramente será 19:30. Sí, depende Vamos a de mí. Depende de vos, claro, Sergio. Mentira. Con ya escritores del mundo Racing. Va a estar Marcelo, va a estar Alejandro Wall, va a estar el amigo Pelé Gómez. Me estoy olvidando porque hay una lista. Va a estar Pablo Constantino Sí. también. Y seguramente me estaré olvidando alguno. Sí. Ya Ya lo tendremos va- la después data ya exacta. lo Cuando va- dijo eso es que se olvidó alguno. Y seguramente, porque es un listado bastante grande, va a estar muy copado, muy divertido y obviamente, como nos dijo Carlos Graneri, que lo diga así, ¿por qué se llama Feria del Libro? Porque justamente los escritores van a poder estar hablando con la gente, le vamos a hacer una pequeña nota a cada uno y además van a poder estar mostrando sus respectivos libros, ¿no? Para que la gente pueda verlos y también comprarlos, ¿no? Y obviamente llevarse la firma del escritor, que es lo más importante también. Marcelo, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. venido, Por favor. por haber aceptado, porque nosotros siempre mostramos el hilo de la Academia de Emociones. Lo empecé a seguir a Marcelo y enseguida el domingo le dije, Marcelo, el martes podés venir, mañana te confirmo. Comúnmente siempre cuando dicen mañana te confirmo, o te dicen que Esperás no, 3 meses. o no te contestan, y Marcelo me contestó y me dijo, Fenómeno. el martes estoy ahí, y el martes estuvo acá, así que un fenómeno, Marcelo, muchísimas gracias No, por por favor. haber aceptado y por haber venido. Yo te quiero decir algo más, Sí. si me permiten. Sí, obvio. Este es un libro que no está hecho para ganar dinero. Esto no es una gran editorial, es editorial al arco. Sí, Que es una editorial que se hace a pulmón, que lo hacen dos periodistas, Exacto. Marcos González César y Julio Bocalate. Pueden entrar a la página edicionesalarco.com.ar y ahí ven todos los libros que Y el tienen. objetivo que tienen siempre es no ganar dinero, sino cubrir costos. ¿Para qué? Para volver a sacar otro libro. Entonces, el hincha de Racing piensa que con esto no se gana dinero. Yo, por lo menos, no pienso ganar dinero. Mm. Con el otro libro de Carcelero, la verdad les digo, no gané nada. Es simplemente el placer que uno tiene de contar una historia. Así que si lo compran, no piensen que están haciendo millonario a nadie, sino que están dando un homenaje muy sincero a Tita Matiusi para que se conozca su historia, que realmente es riquísima. Nada más que hablar, muchísimas gracias, Marcelo. Obviamente, como decíamos antes, pueden entrar a la página de Ediciones al Arco. Ahí yo vi un libro que ya lo quiero comer, que es uno de Fangio, ahí impresionante. Obviamente me encanta el automovilismo y obviamente el de Tita, ¿no? Que lo vamos a comprar. Marcelo, de vuelta, muchísimas gracias Gracias por a haber ustedes venido. por invitarme. Y te vamos a volver a joder, obviamente. No solamente el 18, en algún otro momento te vamos a volver a joder también. Cuando quieran. Sergio, querido, Nos vamos. nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido. Música muy ecléctica hoy, nos vamos a ir con punk ahora, ¿Qué con 2 es minutos. esto? Qué Estamos escuchando 2 minutos, Mirá, Se le hoy, fue, hoy se- Lili o sea- no se puede enojar porque te estamos entregando. Mira, no sé, Antes. el programa nos entregaron y cuarto y no viniste tampoco. Y no viniste tampoco a echar a las señoras de Esto está antes. cada vez peor, Lili, Lili, tenés que venir a por poder verlo favor. porque está cada vez peor. Vos sabés que yo soy muy miedoso, no le puedo decir nada a la señora anterior, pero bueno, por lo menos estamos acá entregándote antes para que puedas hacer ese hermoso y delicioso programa que es Turismo Interior. Cerramos con 2 minutos. Yo lo voy a cerrar cuando yo quiera, señorita. ¿Lo pueden Cerramos callar? con 2 minutos. Si Ahora, acuerda lo que le dijo a Liberty, lo amo, no te Oliver. pelees con el operador. ¿Qué tema elegiste, Sergio, para Ya cerrar? no sos igual, para Ceneri. Ah, pues yo sigo siendo Me el gustó. mismo. El mismo del 19 de octubre de 1982 hasta ahora. Igual, pero 2 Vamos a minutos disfrutar no. bien. Nos, Vamos a nos apura disfrutar bien. bastante más que apura el programa anterior, Ceneri, ¿no? Podría golpear la verdad el que sí, vidrio ¿no? o algo en el programa anterior. Hasta la semana que viene, Ceneri, lléveselo, por favor.